Así que siempre nos llegan casi, ¿cuántos serían? 4 o 5 casos, Silvia, más o menos, el patrón que vemos de errores que las personas cometen, ¿verdad? Sí, sí, John, hay varios errores que estoy feliz de hablar para ayudar a todas las personas que están en este país aplicando asilo, para ayudarles y para que no lo cometan ustedes. Perfecto, Silvia. Entonces tenemos ese top y cuéntame, ¿cuál sería el primero? Bueno, John, muchas veces lo que pasa es que mucha gente nos llega a la oficina, ya han sido referidos de corte o algo así, y no tienen ninguno de los documentos. Ese es un top error. No saben quién les firmaron la aplicación, no tienen ningún documento, no saben qué se entregó y tenemos que empezar de cero. Digamos, en el tema sería como que se complica la situación, porque lo que estamos viendo en la oficina hoy en día es que las personas llegan y de pronto un tal fulanito, que ni siquiera es licenciado en los Estados Unidos para ejercer abogacía, les hace la aplicación, un ejemplo, la solicitud de asilo, y cuando de pronto revisamos nosotros las planillas, revisamos la declaración, las evidencias, toda la información que necesitas para poder tener un caso ganador de asilo en los Estados Unidos, nos damos cuenta que es un desastre. Es la verdad, eso ocurre bastante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas no saben que una vez que tú envías esos documentos al Servicio de Inmigración, todo eso puede ser utilizado en tu contra a futuro si eres referido a la Corte de Inmigración. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? No tenemos un caso, ¿cómo se puede decir? Desde cero, que podemos trabajarlo, podemos enmendarlo o arreglarlo. Ciertamente lo que tenemos en ese momento es ya un desastre hecho que tenemos que tratar entonces de agarrar y mover. Y entonces esa no es la idea. La idea es que las personas busquen representación legal en los Estados Unidos y que no se dejen llevar por la típica información de, bueno, mi tío le ayudó el asilo a mi prima, así que él puede hacer mi caso de asilo. Y con los números que tenemos hoy en día, especialmente el Servicio de Inmigración, que ha estado hasta refiriendo a corte un 92% de casos de asilo. Significa que las personas que enviaron su solicitud de asilo a UCIS han sido referidas a cortes casi un 92% en la oficina de Miami. ¿Qué significa eso? Lo lastimoso de este caso es que tenemos a muchas personas que están siendo referidas simplemente por el hecho de haber buscado una asesoría no legal, una asesoría que no es la correcta, algunas veces hasta personas incompetentes que no saben lo que están haciendo y terminan referidos a corte. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en estos momentos para todas aquellas personas que están llegando a los Estados Unidos y están pensando, bueno, yo quiero empezar un proceso de petición familiar o un proceso de asilo? ¿Cuál sería tu recomendación en estos momentos? Bueno, primero que todo, que conozcan la persona que le están haciendo la aplicación, que sean licenciados en el estado de la Florida, que sean abogados. Puede ser un paralegal, pero que revisen las credenciales de esas personas. ¿Cuántos años tienen en los Estados Unidos? ¿Tienen algún tipo de conocimiento? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en inmigración? Muchas personas que llenan las planillas como asilo, como peticiones familiares, ni siquiera las firman. Entonces, cuando nos llega ya un referido a la corte o algo que le faltó en la información, lo primero que todo es que el cliente no tiene ningún documento. ¿Qué se mandó? No tienen ni idea. Eso no podemos estar ahí. ¿Quién firmó la planilla? No saben. No guardan ni una tarjeta, ni un número de teléfono, ni nada así. Así que se hace imposible buscar esa información que ya no podemos mandar por una segunda vez y se le hace muy difícil como nosotros para el análisis del caso como para el cliente. Claro, Silvia. Y otra cosa que te quería decir es que las personas, cuando buscan esta ayuda, cabe destacar que el tema legal de inmigración es a nivel federal. Significa que hay muchos abogados que tienen su licenciatura en otros estados que pueden ejercer sin ningún problema en todos los Estados Unidos porque es a nivel federal. Como nosotros que tenemos casos en Texas, en Utah, en Nueva York, California. Colorado. Tenemos en muchos estados, en Colorado bastante también, claro está, y en Utah. Y entonces, para que las personas sepan que si estás buscando representación legal, puedes tener un abogado que sea de otro estado siempre y cuando sea el tema de inmigración que están trabajando en ese momento. ¿Qué otra cosa quería decir? Y bueno, si es un preparador de planillas, claro está, significa preparar planillas. Una persona que prepara planillas no puede darte ese consejo legal o esa estrategia legal de cómo ganar tu caso, para que las personas tengan eso en consideración. Y cuando estemos hablando del tema de las nuevas... Bueno, John, antes que sigas al Dime. siguiente, No. ya que estamos hablando del tema de que la persona que tenga credenciales, también es muy importante que cada cliente oiga a la persona licenciada con que está trabajando, si es un abogado.
que no compare su caso con el del primo, con el del amigo, con una persona que conoce en la calle, porque cada caso es único y cada caso es completamente diferente. Así que muchas veces vienen los clientes y dicen, no, pero le sucedió esto a esta persona, ¿cómo eso me afecta a mí? Cuando trabajan con un abogado que sabe hacer la inmigración, no se tiene que preocupar de eso, porque cada caso es único y esa es una cosa, que comparar también es el enemigo de muchos de los clientes. Y tengo un ejemplo, hay personas que llegan a la oficina y me dicen, tengo una persona que me llegó y me dice, bueno, a mi vecino le llegó esto hasta tantas semanas. Y yo le digo, bueno, sí, pero tú tienes un DUI, tú tienes un récord criminal, tú tienes otras cosas que no tienen nada que ver, es otra vía completamente diferente y mucho más complicada. Y también siempre las personas llegan y, como tú dices, llega la persona y dice, bueno, el que maneja Uber me dijo, el que trabaja en el restaurante me dijo, y ese es el problema. Al final del día, si usted tiene un dolor de rodilla, no le pregunta a la persona que maneja camiones, le pregunta a un médico. Si usted tiene un problema de inmigración, tiene que buscar una persona que esté licenciada y que pueda responderle esas preguntas. Al final del día, ¿cuántos años fuiste tú a la universidad, Silvia, para poder ejercer lo que haces hoy en día? Bueno, de estudios, más de 7 años. Igual mi persona, y tuvimos que estar más de 7 años y decenas de miles de dólares, ¿verdad? Para poder llegar a este punto donde Claro. nosotros pasamos ciertos exámenes para poder estar aquí hoy en día y poder ayudar a las personas y representarlos en procesos migratorios. Entonces, esa segunda sería entonces, no escuches al vecino, no te pongas a preguntar cosas que te pueden confundir. Y hoy en día el problema que tenemos fundamental, Silvia, es esa mala comunicación en la comunidad que tenemos. Claro. Hay mucha información nueva de inmigración, pero tenemos todas las personas que están dando esa información que no es correcta y están confundiendo a todo el mundo. ¿Y qué ocurre si las personas están confundidas? No van a saber qué tienen que hacer y se pueden meter en más problemas migratorios y más problemas legales en este país. Sí, y acuérdense que cada caso es privado, así que nadie siempre te cuenta toda la historia y te sabes todos los detalles. Así que comparar es el enemigo de los clientes. Ok, entonces lo primero por los momentos, para recapitular, sería buscarse a un abogado licenciado en los Estados Unidos de inmigración. Y lo segundo sería no escuchar al vecino ni dejarse gestionar cualquier cosa por el vecino o el que maneja Uber o mi amigo, sino que si tienes un abogado de inmigración, escucha a ese abogado de inmigración. Y Silvia, ¿cuál sería tu tercero entonces? Cuéntame. El top 3, ¿cuál sería el tercero de los errores más comunes que cometen las personas? Ok, lo más importante también son las fechas de entregas y las fechas de audiencias. Ok. Eso para mí es lo más importante. Hay muchas personas que no van a la audiencia, que pasa algo y ellos piensan que es el trabajo de la corte ayudarlos, asesorarlos, es como que recordarlos. Y eso es un gran error. Si estás referido a corte y no vas a tu audiencia, es una deportación automática. Así que tenemos muchas personas que vienen y nos dijeron, ay, pero no me avisaron, pero no esto, pero no lo otro. Y a la corte no le importa. Es la responsabilidad del cliente y claro, si tiene su abogado, de su abogado, a las fechas de entregas, a que vayan a todas sus citas, porque cualquier cosa que uno pierda puede tener consecuencias que no queremos llegar. Claro, Silvia, algunas veces vemos la combinación de esto cuando la persona se asesora de una manera incorrecta y mandan los documentos al lugar donde no tienen que enviarlo. Después, un ejemplo, el asilo, se les pasa el año del asilo, la fecha que tienen para entregar ese asilo, si es en la Corte de Inmigración, o con UCI, el Servicio de Inmigración, y de pronto se les pasa el año. Y de pronto no asistieron a su primera audiencia porque desde el principio están ya en el lado incorrecto de este proceso y de pronto terminan llegando a la oficina y el proceso les sale mucho más caro y mucho más complicado. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que las personas, primero y principal, si están buscando un abogado de inmigración, que por favor le pregunten al abogado cuándo tengo que entregar mis documentos y cuáles son las fechas en el calendario. Porque ese es el problema, que algunas veces, y eso lo tenemos nosotros como experiencia como abogados, le dices la fecha a la persona, se la entregas, le notificas que tiene que entregarte algo en cierto momento y de pronto no están pendientes de su caso. Usted es el interesado al final del día, los abogados somos ese vehículo para tratar de ganar tu caso, claro está, y te queremos dar todas las herramientas, pero la persona que no pone esas ganas a su caso va a ser imposible ganarlo. Otra cosa que también quería hablar era acerca de, bueno, sí, como te dije, eso andar pendiente acerca de tu caso y la recomendación es que las personas pregunten desde el principio qué deben hacer. Bueno, Silvia, ¿y cuál sería entonces el otro error
común que cometen las personas en procesos migratorios y cómo pueden evitarlo? ¿Cuál sería el próximo? Las traducciones, John. Cuéntame. Las traducciones son sumamente importantes en cualquier procedimiento en los Estados Unidos. Muchos inmigrantes vienen de otros países y no conocen la lengua, pero aquí en los Estados Unidos la lengua oficial es el inglés. Así que todo documento que se entregue como a UCIS, como a la corte, como cualquier procedimiento legal en los Estados Unidos, se tiene que traducir en inglés y tiene que estar en inglés. Así que muchas veces nos llegan personas que hacen la traducción en Google y eso 100% no lo recomendamos porque esta traducción no es la correcta muchas veces. También las personas que hacen las traducciones tienen que jurar bajo su palabra que conocen los dos idiomas y está haciendo la traducción. Hay varios requisitos que UCIS y la Corte requiere que muchos de los clientes no cumplen. ¿Qué significa eso, John? Explícanos qué significa cuando las traducciones no están correctas. Bueno, este es el típico caso que nos llega. La persona gastó $700 en traducciones y de pronto cuando llegan a la oficina, uno tiene que entonces decirle, lamentablemente tus traducciones no cumplen con los estandartes de lo que pide el Servicio de Inmigración o la Corte de Inmigración. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros entregamos estos documentos que están traducidos, aunque hayan estado traducidos de manera correcta, si no tiene el certificado de traducción correcto, el juez de inmigración y el fiscal pueden decir que no van a utilizarlo como evidencia. Y eso lo hemos visto en el pasado. Se le dice a las clientes tantas veces, esto no va a funcionar, esto no se puede utilizar. Es lo único que tenemos. Ok, perfecto. Se utilizan y entonces en ese momento el fiscal ni siquiera ha leído el caso. El fiscal ni siquiera ha andado pendiente de tu caso, pero se dio cuenta que ya la parte procesal, él puede atacarte. ¿Con qué te va a atacar? Se lo estás dejando fácil al fiscal en ese momento, que sería, juez, estas traducciones no están correctas, no están como tienen que estar bajo los estandartes de la Corte de Inmigración y el Servicio de Inmigración. ¿Qué es lo que hace el juez? Algunos jueces son benevolentes, muy poquitos, y esto va a ir cambiando a que ninguno pueda hacer esto, pero hay otros jueces, la mayoría va a decir, esto no se puede utilizar. Este documento no se puede utilizar. ¿Sabes por qué? Porque, un ejemplo, tenemos una partida de nacimiento que tiene 550 páginas y de pronto la traducción son tres palabras que dicen nada más mamá, papá e hijo. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, Silvia? Que las personas busquen, si están trabajando con un abogado de inmigración, se supone que ese abogado de inmigración trabaja con personas que saben cuáles son los estandartes y lo van a hacer de la manera correcta. Si no, si tienes que buscar traductores por tu lado, tienes que preguntarle, ¿tú has trabajado con documentos que han sido traducidos para la Corte de Inmigración? Déjame ver eso, déjame ver un documento, déjame ver un ejemplo, déjame ver cómo trabajas. Y llevarle ese documento, paga tu cita con un abogado y llévale esa traducción y le preguntas al abogado, porque el abogado supone que tiene que saber si esto es correcto. ¿Esto yo lo puedo utilizar? Sale al final del día mucho más barato hacer eso a que después gastes 500, 600, 700 dólares que estés regalando ese traductor y después no lo puedas utilizar en la Corte de Inmigración si terminas yendo a la Corte de Inmigración o el Servicio de Inmigración, porque también UCIS puede decir que no van a utilizar ese tipo de documentos. Claro, John. Lo que sucede en la Corte es que esa información puede ser un artículo, puede ser una constancia, puede ser algo policial, no queda en el récord. ¿Qué significa eso? Que esa prueba no existe. Acuérdense, bueno, no sé si cuando uno aplica asilo tiene que convencerle al juez que usted sí ha sido víctima de persecución. Así que si no tiene esa prueba, que puede ser muy importante, la traducción simplemente, si no tiene esa prueba, eso puede ser crítico para el caso y se puede perder un caso simplemente por no tener una traducción lista ese día. Me parece que de verdad que esa recomendación es excelente. La persona tiene que estar pendiente y tiene que buscarse un traductor que tenga experiencia trabajando con el Servicio de Inmigración y con la Corte de Inmigración, debido a que vemos, hay muchas personas que están certificadas en su país de origen, que son traductores aquí, certificados por el ministerio del país de donde viven, excelente. Pero una cosa es traducir en ese país y otra cosa es traducir para el Servicio de Inmigración o la Corte de Inmigración. Tiene que ser una persona que tenga experiencia y que lo haga de la manera correcta. Mi recomendación, si yo fuera el inmigrante buscando la manera de quedarme en los Estados Unidos, yo iría al traductor, dame la información, voy a casa de un abogado, tengo mi cita con el abogado, que me revise todo el expediente si me parece que es de manera correcta, y el abogado le va a poder decir si de verdad o no se puede utilizar ese tipo de traducciones. Entonces, ese fue entonces el top que tenemos ahora, ¿verdad, Silvia? De las recomendaciones para los errores
más comunes que cometen las personas en procesos migratorios y cuáles son la manera de poder evitar